Bueno, nuevamente muy buenos días a todos. Les doy la bienvenida a nuestra maratón de inteligencia de negocios, a nuestra primer charla realizada por la comunidad de Intermeso. En este caso, en esta charla vamos a estar hablando de Column Store Indexes en SQL Server 2014. El expositor que tenemos para esta charla es Percy Reyes, que nos va a estar colaborando con esta presentación. Percy Reyes es MVP de SQL Server, ha trabajado con el producto desde hace más de 10 años, ha trabajado con SQL Server desde hace más de 10 años, está certificado en SQL Server desde SQL Server 2005, realmente es una persona que tiene bastante experiencia con todo el tema del motor de base de datos, con las características internas de nuestro motor de base de datos SQL Server, y hoy nos está acompañando para compartir su conocimiento respecto a este tema de Column Store Indexes en SQL Server 2014. Les doy la bienvenida a todos los asistentes y agradezco a Percy por su participación en esta maratón. Entonces, podemos iniciar, Percy. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos al webcast. Gracias, André, por la presentación. Ha sido un día muy, hemos iniciado el webcast un poco con algunos problemas técnicos, pero por fin ya estamos iniciando el webcast, así es que les agradecemos a todos por la espera. Y bueno, el día de hoy vamos a conversar un poco sobre un tema muy importante, SQL Server 2014. El tema es Column Store Index, un nuevo tipo de índice que está disponible desde la edición, desde la versión de SQL Server, la versión 2012, ¿sí? Con algunas limitaciones, si bien es cierto, en la versión 2012, pero ya con muchas mejoras en la nueva versión de 2014. ¿Ok? La agenda para el día de hoy, básicamente, va a estar relacionado a ver el tema del rendimiento que nos brinda, mejoras en rendimiento que nos brinda este tipo de índice y cuál es la diferencia con el índice Column Store que teníamos en 2012. Bien, puntualmente vamos a ver por qué necesitamos Column Store Index, por qué a qué ha llegado Column Store Index, qué es Column Store Index en realidad. Luego vamos a entrar un poco a ver la parte interna del Column Store Index, el storage, por ejemplo, la parte de arquitectura. Vamos a ver luego los modos de ejecución en los que se basa este tipo de índice. Vamos a estar detallando el modo execution, vamos a estar viendo el modo de procedimiento basado en batch, con el cual en realidad trabaja el Column Store Index. Vamos a ver también cómo es el tema de la administración de memoria, que está ligado a este tipo de índice. Vamos a ver un poco más acerca de cómo funciona el Column Store Index. Vamos a ver en la parte de los algoritmos con los cuales, justifica por qué este Column Store Index puede mejorar el rendimiento y también puede ahorrar mucho espacio en disco. Vamos a ver el tema con qué features, con qué funcionalidades pues se puede combinar este índice, ¿sí? Y cuáles características no lo soporta. Vamos a ver las limitaciones que había en 2012 de este índice y las mejoras en 2014, y aún también vamos a ver algunas limitaciones que todavía hay en 2014. Y finalmente lo más fácil de la implementación, porque en realidad no es nada de otro mundo. La parte de la acción es bien súper fácil. Así es que eso lo dejamos para el final. Bien, ¿por qué Column Store Index? ¿Por qué necesitamos de este tipo de índice? ¿Por qué? Primero, hay que entender que el Column Store Index ha llegado para ayudarnos a mejorar el rendimiento de lecturas y escrituras de las operaciones que se puedan realizar en la base de datos, ¿sí? En este caso, en el mundo OLAP. ¿Sí? En los data warehouse. Entonces, este Column Store Index reduce dramáticamente la cantidad de lecturas, escrituras por operación que se pueda realizar. ¿Eso qué quiere decir? Si antes en una operación, no sé, de un agrupamiento, de una ordenación, en un entorno lab, pues me llevaba tal vez 1 millón de lecturas en realizarse, pues con este Column Store Index ya no va a ser 1 millón,
puede ser 1000 lecturas. ¿Okay? La reducción de lecturas de escrituras es brutal, es bastante notorio. ¿Qué más? De alguna forma, también tenemos un escenario que nos ayuda muchísimo. El tema de la eficiencia de compresión que nos brinda el Quorum Store Index, que es mucho, digamos que es mucho mejor que la compresión de página que teníamos hasta el día de hoy, ¿no? Es más o menos 2 a 3 veces mejor la compresión que este tipo de compresión de página. Lo cual significa que al ser comprimido la información, obviamente la cantidad de información que se vaya a leer también es muchísimo menos, ¿no? Si yo tengo una tabla de 10 gigas, esto con Column Store Index se va a comprimir, por ejemplo, a 1 giga, y obviamente leer una tabla de 1 giga, ¿sí? Es mucho más rápido que leer una tabla de 10 gigas. ¿Qué más? El Column Store Index, por, digamos, utilizar esta compresión altamente eficiente, también mejora el rendimiento y el uso del procesador, ¿sí? Muchísimo nos ayuda el tema del uso del procesador. Siempre se ha dicho que la compresión tiene un costo adicional en cuanto a CPU, ¿no? Que comprimir puede llevarnos a utilizar un poco más de CPU de lo normal, Entonces, con Column Store Compression, esta limitación de alguna manera ya no es tan notoria, es bastante rápida y no se va a sentir apegada en nuestros servidores. ¿Qué más? La cantidad de memoria que pueda soportar el Column Store Index está limitado por lo que pueda soportar el sistema operativo o lo que tenga instalado el motor de base de datos a nivel sistema operativo. Ya, por lo que tenga configurado en todo caso. Entonces, este es otro tema muy importante. ¿Por qué Column Store Index? Porque Column Store Index trabaja ahora de manera diferente y nos va a ayudar a acceder a las columnas de query de manera independiente y nos va a ayudar a mejorar el rendimiento, especialmente en escenarios de Data Warehouse, escenarios grandes de Data Warehouse, porque eso significa que el diseño de bases de datos que tengan, por ejemplo, esquema estrella, que tengan fact tables, que hagamos operaciones con agregaciones, scans, por ejemplo, reporting, ¿sí? Hay ciertas operaciones, por ejemplo, que ya no se pueden optimizar, ¿no? Vamos a ver hoy día una demo, por ejemplo, que hay operaciones que por más que le pongas índices, los índices normales ya no se puede optimizar. Ya no se puede optimizar y tal vez ya no se puede mejorar, ya no puede ser tan escalable. Entonces, es aquí, por ejemplo, donde Column Store Index nos puede ayudar muchísimo. ¿Sí? Nos puede ayudar muchísimo. Entonces, Column Store Index ha llegado para esto, ¿no? Ha llegado para este tipo de escenarios y es digamos, la justificación de por qué nosotros necesitamos Column Store Index. Ahora, ¿qué es Column Store Index? Ya hemos visto que nos ayuda a mejorar y cuáles son las ventajas y cómo podemos aprovecharlo, pero ¿qué es en realidad? ¿Qué es? Antes de indicar qué cosa es Column Store Index, me gustaría que se entienda primero un punto muy importante. La forma como se almacena, ¿sí? Digamos, la información dentro de los índices regulares. En los índices regulares que nosotros conocemos como, por ejemplo, los cluster index o los non-cluster index, ¿sí? La información que esté indexando, valga esta redundancia, el índice, se encuentra almacenada en las páginas, pero organizada por filas, ¿sí? Nosotros podemos ver en la pantalla una tabla, por ejemplo, que tiene 6 columnas. Si nosotros indexamos, por ejemplo, con los índices normales, estas 6 columnas, es una suposición nada más, ¿sí? Las filas, digamos, la información se va a almacenar dentro de las páginas de ese índice, pero por filas. O sea, no sé, pues las 1000 primeras filas van a estar en una página. Las siguientes otras 1000 o 2000 van a estar en otra página. Pero al fin y al cabo van a estar, como estructura, van a estar guardadas en esas páginas, van a estar guardadas filas, ¿sí? Filas, registros. Ya, donde vamos a tener, pues las filas van a estar combinadas por valores de distintos atributos o columnas, ¿no? Entonces, esa es la organización actual, digamos, a nivel de página, de cómo se almacena esa información de los índices normales, ¿no? Que son por filas dentro de páginas. Pero con Column Store Index, esto cambia, ¿no? Con Column Store Index, eso cambia.
porque la información ya no se almacena por filas dentro de una página, sino que en la página nosotros vamos a encontrar columnas, que digamos, dentro de esa página solo vamos a encontrar valores de una determinada columna, o que forman parte, digamos, del column store index, ¿sí? En este caso, por ejemplo, nosotros, en el ejemplo de la tabla anterior, hemos visto 6 columnas. En un column store index, estas columnas, ya, digamos, los valores de estas columnas no van a estar partidos en filas, sino que todos se van a generar como una columna en una contigua cantidad de filas, ¿no? Cantidad de filas. Entonces, esto, de alguna manera, ayuda a las operaciones de agregamiento, de sumarización que se puedan hacer en los entornos DBI. Porque las columnas ahora van a ser accesadas independientemente, de manera paralela, todas a la vez. Ya no se va a estar recorriendo fila por fila para buscar el valor de una determinada columna en cada fila, sino que se va a agarrar de frente, ¿sí? Se va a comenzar a leer de frente todos los valores de esa columna, de manera paralela, bueno, entre todas, digamos, entre todas las columnas que pueden haber, ¿no? Entonces, ustedes van a ver ahí que ahora, dentro de la página, nosotros tenemos, en realidad, columnas. Por eso se llama column store, almacenamiento por columnas. El almacenamiento que nosotros teníamos hasta antes de column store index se llama row store, ¿sí? Row store, almacenamiento por filas, ¿no? Y con el column store index, por eso su mismo nombre se llama así, ¿sí? Column store es almacenamiento por columnas. Bien, aquí nosotros podemos ver lo que acabo de explicar un poco más, ¿sí? La primera parte es el row store, ¿sí? El almacenamiento por filas, lo que normalmente conocemos, y es el tipo de store que utilizan los índices regulares, como los column store index, los clusters normales, los cluster index, los non-cluster index, los índices normales que nosotros conocemos. Pero este nuevo tipo de índice utiliza el column store. El row store lo que hace es serializa todos los atributos, todos los valores de los atributos o de las columnas en una fila, en una sola fila, y eso lo almacena dentro de la página. En cambio, el column store index serializa todos los valores de una columna y eso lo almacena en una página, para ser más explícito, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más podemos ver acá? La parte de la arquitectura del column store index. Es muy importante saber cómo digamos, es la arquitectura de este tipo de índice. Entonces, nosotros nos olvidamos ahora de todo lo que son filas, ¿sí? Vamos a mentalizar columnas nada más. Nuestra idea va a ser basada en columnas ahora. Ahora, el tema es, si bien es cierto, el column store index almacena por columna, pero ustedes como entenderán, ¿sí? La capacidad de una página es 8192, ¿no? Y eso descontando el encabezado y todo lo demás, es mucho menos. Entonces yo no puedo guardar una columna, ¿no? De una tabla de, no sé, pues de un 500 gigas, por ejemplo, ¿no? Los valores de todas esas columnas no lo puedo meter dentro de una sola página, como entenderán, ¿no? Es algo lógico. Entonces, ¿cómo se hace esto? Lo que pasa es lo siguiente. Cuando ya no se puede almacenar en una página, obviamente se van a crear páginas, lógicamente, contiguas, ¿ok? Por grupos. Entonces, una primera cantidad de valores de la columna, no sé, pues 1.000.000, por ejemplo, se almacenará, puede ser 1.000.000 o 1.000 filas, 1.000 valores de una columna se puede almacenar en una página, en la siguiente página se almacenan los 1.500 valores de esa misma columna, y así. Cada bloque, ¿sí? Del column store index se llama segmento, ¿sí? Se llama segmento. Antes nosotros tal vez conocíamos el tema por filas, ¿no? Pero ahora en column store index, estos bloques se llaman segmentos, ¿sí? Segmentos. Un segmento, un column store index se divide en segmentos, ¿ok? Los segmentos en realidad pueden ser un alrededor de 1.000.000, ¿sí? 1.000.000 de segmentos aproximadamente por cada column store index. Ahora, cada grupo de segmentos, para una determinada cantidad de bloque de información, se llama row group, como se puede ver ahí, ¿no? Por ejemplo, ahí podemos ver column 1, column 2, column 3, column 4, column 6, pero todas las columnas están divididas por segmentos, ¿no? En este caso, para columna 1, nosotros tenemos 3 segmentos, ¿no? La columna 2 también tenemos 3 segmentos, la columna 3 igual.
Ahora, a ese nivel, por ejemplo, en el segundo segmento para todas las columnas, ese grupo de segmentos para una cantidad de rango de información se llama grupo de filas, ¿sí? Grupo de filas. En Column Store Index ya no hay la limitación de 900 bytes de tamaño para el índice, ¿sí? Se elimina el concepto de los key columns, ¿sí? O los key columns. Ya las columnas clave ya no existe toda esa terminología. Cada segmento en Column Store Index es comprimido. La compresión se hace por segmentos, ¿sí? Se hace por segmentos. Bien, hasta antes de Column Store Index, el modo de ejecución de los índices, o el modo de uso de los índices, se llamaba modo de uso en filas, Row Mode Execution. ¿Sí? Era el modo tradicional de optimización de inner joins o de utilización en todo caso de los índices. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros ahí vemos en pantalla, teníamos una consulta, un inner join sencillo, ¿sí? Muy sencillo, con una cláusula ahí where, con un filtro, y esa consulta que está acá de una forma va a llevar al motor de base de datos a decidir qué índices utilizar. Cuando va a utilizar ese índice, la forma como lee la información o cómo va a recuperar la información lo va a hacer por filas, ¿sí? Entonces, por eso mismo se llama modo de ejecución basado en filas, porque la información que va recuperando de la base de datos va a ir siendo de vuelta en filas, ¿sí? No sé si ustedes en algún momento cuando han ejecutado un query pesado, habrán visto que, ¿no? Y que devuelve muchos, millones de filas, se habrán dado cuenta que poco a poco va apareciendo en su pantalla fila por fila o por bloques de fila, ¿no? No sé si se han dado cuenta. Pero algún momento les ha tenido que pasar, que comienza a aparecer, ¿no? En el Query Analyzer, por ejemplo, o en el Management Studio, va apareciendo bloques de fila, ¿no? Bloques de fila que se van leyendo, ¿no? De alguna manera, eso es un poco lo que pasa, ¿no? Hoy en día, ¿no? El índice va a recuperar esa información, o se va a trabajar sobre ese índice con un modo de ejecución basado en filas. Ahora, digamos, la parte más a nivel digamos, del plan de ejecución, a nivel gráfico, ¿sí? A nivel de gráfico, para este query puntual, por ejemplo, podemos ver lo siguiente, ¿no? Podemos ver que se está haciendo un cluster index scan, puede que sea el caso, ¿no? De la dimensión, ¿no? De ventas por territorio, sales territory, ¿ok? Y vamos a ver abajo la otra tabla también, que se hace un index scan, ¿no? En este caso estamos viendo puntualmente operaciones index scan, ¿ok? Y en este caso, toda esa operación se está haciendo por digamos, un modo de ejecución basado en filas, ¿sí? Basado en filas. Ustedes pueden ver ahí, ¿no? Que también se utiliza el predicado, ¿no? Para hacer la ejecución basada en filas. Y en la parte de abajo nosotros vamos a poder ver, ¿no? Ver ahí en pantalla el cluster index scan y vamos a ver ahí in row, ¿no? En la parte de predicado dice in row. Eso significa que la información, al ser comparada, ¿sí? Al ser comparada, se está haciendo por fila, se compara fila por fila, fila por fila. ¿Eso qué quiere decir? Que se agarra los valores de las ventas por territorio y eso se va comparando fila por fila, perdón, y eso se va comparando con los valores de fact, ¿no? De la tabla del fact table, pero la tabla del fact table se va leyendo fila por fila y se va comparando con la venta por territorio. ¿Sí? Esto de alguna forma hace lento las operaciones sobre tablas que son obviamente grandes, ¿no? Si nosotros trabajamos con tablas regulares, ¿no? De pocos gigas de información, pues tal vez sea indistinto utilizar el Column Store Index o utilizar los índices regulares, no lo vamos a notar la diferencia. Pero si ya nosotros trabajamos con tablas, por ejemplo, de 500 gigas, de 1 tera, de 2 teras, 3 teras, como se hace en escenarios que son grandes, obviamente que ahí sí Column Store Index va a tener un buen uso, ¿no? Se va a notar los beneficios y podemos aprovechar en este caso este tema. Ahora, ya hemos hablado bastante sobre el modo de ejecución tradicional, que es basado en filas. Ahora vamos a pasar a hablar un poco
sobre el modo de ejecución batch, ¿sí? Que es el modo de ejecución que en realidad utiliza el column store index para trabajar, ¿sí? Es un modo de ejecución basado en un vector. En realidad, ustedes habrán visto que, por ejemplo, en el ejemplo anterior, hemos tenido 6 columnas, ¿sí? Cada columna, ¿sí? Cada columna en este caso, cuando hablamos de column store index, ya sería como un vector, ¿sí? La información se lee por columnas independientemente y digamos la lectura se hace independientemente por columnas, pero cada columna es tratada como si fuera un vector, ¿sí? Y el vector se lee por bloques, por partes, y esos bloques o partes de alguna manera se llaman batch, ¿no? Se llaman batch, se hace una lectura por batch, por eso se llama procesamiento basado en batch. Un batch aproximadamente puede contener a 1000 filas, entonces se va a leer de 1000 filas en 1000 filas por cada columna que tenga el índice, ¿no? Pero paralelamente, si yo tengo, por ejemplo, yo tengo un non-cluster column store index que indexa 3 columnas, ¿sí? Y yo voy a utilizar este índice para un query. Lo que va a hacer el motor, basado en este procesamiento por batch, es leer estas 3 columnas de manera independiente, pero cada columna a la vez lo va a leer en bloques batch, que son más o menos aproximadamente unas 1000 filas, ¿sí? Ahora, si nosotros colocamos, por ejemplo, filtros, ¿sí? Colocamos filtros en los queries, va a haber una alta utilización de lo que se llama eliminación de segmentos, porque cada segmento, que es cada parte en realidad de un índice, los bloques de un índice de column store, cada segmento almacena el valor mínimo que está dentro del segmento y el valor máximo que está dentro del segmento. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando colocamos filtros, pues se va a consultar primero si es que está dentro de un segmento ese valor, o si no está. Si no está, automáticamente se va a saltar la lectura de ese segmento. Por lo tanto, va a ser muchísimo rápido la ubicación de la información, o en todo caso la devolución, o lo que estemos, nuestros queries van a trabajar muchísimo más rápido, porque se va a evitar la lectura de muchos segmentos, lo cual va a ser muchísimo más rápido todavía, ¿no? Entonces tenemos un tema acá muy importante. Primero, column store index hace lecturas de manera independiente de las columnas, ¿sí? Segundo, que el column store index comprime muchísimo la tabla que está siendo indexada, ¿sí? Y tercero, ya aún más todavía, por ejemplo, que está haciendo comprimir. Tercero, se hace el tema de la eliminación de segmentos, el salto de lectura de segmentos innecesarios. Eso obviamente es una de las, digamos, es la razón por la cual el column store index es rápido, ¿sí? Nosotros vamos a ver, por ejemplo, cuando a nivel de plan de ejecución gráfico, tenemos que ver algo muy importante. El modo de ejecución de la operación sobre sobre un índice determinado. En este caso estamos hablando del column store. Cuando ustedes vayan a ver el modo de operación sobre índices normales que conocemos hoy en día, todo lo van a encontrar como row, ¿sí? Actual Execution Mode, pueden ver en el gráfico, ¿sí? Ahí en el gráfico se puede ver. Todo lo van a encontrar en modo row, ¿sí? Todo. Pero cuando trabajamos ya con column store index, vamos a poder ver tanto batch como row. En 2012, por ejemplo, esa es una de las limitaciones, ¿sí? Que es cierto, digamos, uso de operaciones, digamos, ciertas operaciones están sobre índice non-cluster que se pueden todavía aún ejecutar en modo row, o sea, en el modo tradicional. Obviamente eso no es nada alegre, ¿sí? No es nada bonito decir esto, pero era una limitación al fin y al cabo, que había ciertas consultas que en realidad no hacían que el non-cluster column store index trabajara como debería haber trabajado, o como debería trabajar, ¿no? Todo en modo batch. Entonces, esto es una limitación que en 2014 ya ha sido de alguna manera mejorado, y ahora todo en 2014 se ejecuta en modo batch. ¿Okay? Entonces, cuando ustedes vayan a ver el modo de ejecución de un índice column store, van a tener que ver
el modo de ejecución batch. Ese es el modo de ejecución ideal para un column store. ¿Sí? Si ustedes por ahí, por ahí, aún todavía en 2014, aunque yo estoy diciendo ya que ha sido corregido, pero por ahí pueden haber ciertos bugs, pueden haber algunos problemas, ¿sí? Vean ven que el modo de ejecución es aún raw, ¿sí? Por ahí algo muy excepcional, pues hay que echar mano a ver qué está fallando tal vez en el query, tal vez el query no es el adecuado, o si no, tratar de generar que el modo de ejecución sea batch modificando el query, ¿sí? Porque lo más ideal para un column store es que la operación scan sobre ese índice sea modo batch, ¿ok? Entonces, en 2014 ha sido corregido este tema. En 2014 también tenemos, por ejemplo, el soporte para todos los tipos de join. Outer join, inner join, todos los left join, right join, ¿sí? Y los semi-join con basado en in y no in. ¿Ok? Ese tipo de operaciones, por ejemplo, en 2012 no eran tanto soportados por los non-cluster column store index, ¿sí? Este tipo de operaciones ahí se generaban lo que les acababa de mencionar, ¿no? Generaban que se ejecute, ¿no?, la operación sobre ese índice en modo raw. Pero en 2014 ya no. Entonces, ya está totalmente soportado ese tipo de operaciones también. Las operaciones Union All, ¿sí? Los agregados de valores escalares, ¿sí? Y también se ha mejorado muchísimo las operaciones bitmaps que se dan dentro de joins o de inner join o cualquier tipo de join. Entonces, este tipo de operaciones también se ha mejorado muchísimo. Las operaciones bitmap son operaciones que lo van a ver casi siempre en entornos donde se hacen uniones de tablas, ¿sí? ¿Sí? Eso es una operación que no voy a meterme a conversar un poco más detallado para no salirme del tema, pero aquí se ha mejorado bastante este tema y va a ayudar muchísimo a las operaciones de combinado de tablas. ¿Sí? Entonces, ya avanzando un poco más, el modo de ejecución batch, que es el modo ideal para el uso de, digamos, la ejecución de una operación sobre un índice en Column Store, la podemos apreciar en este gráfico, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, en el anterior gráfico veíamos que había un column store index en la parte de arriba y en la parte de abajo había, ¿qué cosa había? Había también un column store index, perdón, una operación, cluster index scan me parece, pero era modo de ejecución raw, ¿no? Vamos a volver a la pantalla anterior, acá está, ¿sí? Primero se hacía un cluster index scan sobre la tabla de dimensión y después se iba comparando poco a poco con los valores ¿no?, del fact table, ¿no? Que los dos eran scan y el segundo, la operación que se hacía sobre el fact table era en modo raw, ¿sí? En este caso nosotros vamos a ver que la operación sobre el fact table ya no es en modo raw, sino es en modo batch, porque se está utilizando el column store index, ¿ok? Obviamente se debió haber creado antes un column store index sobre esta tabla, ¿no? Si no, no tiene sentido, eso ya se entiende. Pero vemos ahí que se está ejecutando una operación scan sobre un column store index. Ahora, vamos a pasar al siguiente nivel, lo que es el tema de la gestión de memoria de este tipo de column store index. ¿Cómo es la gestión de memoria? Yo he dicho que el column store index utiliza toda la memoria que pueda estar disponible, ¿no? O sea, toda la memoria que requiera dentro de lo que está disponible en el servidor, eso es cierto. No hay que nosotros hacer nada para el tema de la memoria. La gestión de la memoria para este tipo de column store index es automático, ¿sí? El column store index es un índice que igual persiste en disco, se guarda en disco, ¿sí? Este column store index no se guarda en memoria, ¿sí? Ese está en disco, ¿sí? Está en disco. ¿Qué más? Ya conversé sobre este tema, la parte digamos, de que las columnas de un column store index se accesan de manera independiente, ¿sí? Primero se carga memoria todo y de ahí obviamente se lee, por eso también es muchísimo rápido, ¿no?
si bien es cierto, está en disco, pero cuando vamos a utilizarlo todo se carga memoria, ¿sí? Se carga memoria y de la memoria comienza a trabajar todo. Por eso es que ustedes van a ver pocas operaciones de lectura, o operaciones en general, o puede ser escritura dentro de ese índice, ¿no? Entonces, tenemos algo adicional, ¿no? Aparte que se comprime, que se hace, ¿no?, la columna de manera independiente y que se reduce el espacio en disco. Esto también se carga en memoria cuando se va a utilizar, ¿sí? Cuando se va a utilizar, ojo, y desde ahí se hace muchísimo más rápido la operación que leer de disco, ¿no? Pero ¿cómo es que se carga la memoria tan rápido? Porque como la comprensión es muy buena, en realidad, por ejemplo, si ustedes tienen una tabla de 5 gigas, la comprensión puede llegar a 400 megas. Esos 400 megas se carga rapidísimo a memoria, y desde memoria obviamente se multiplica la velocidad que se pueda obtener para estas operaciones, ¿no? Entonces nosotros podemos ver ahí una simulación de cómo las páginas de un column store index están en disco, en la base de datos, y estos al momento de utilizarlos se van a cargar perdón, se van a cargar a memoria, y desde ahí se van a utilizar, ¿no? Vamos a pasar al siguiente slide, donde más o menos vamos a hablar un poco del tema de la compresión, cómo es que la compresión se da, ¿sí? Por ejemplo, un Bravo Store, ¿sí?, una fila normal, de un índice normal puede ser el tamaño, como pueden ver ahí, anaranjado, pero nosotros utilizamos por un mejor índice, podemos ver que este valor comprimido puede ser, ¿no? Puede ser la parte amarilla, se puede reducir tanto así. Es brutal la forma como se comprime la información que está en un column store index. Bien, pero ¿por qué se comprime tanto? ¿Por qué se comprime tanto esta información? Porque utiliza obviamente algoritmos muy avanzados, como los que vamos a ver acá, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos tener una columna que se llama product key, ¿sí?, con los valores de 1, 2, 5, 7, pero estos valores cuando se van a comprimir, ¿no?, se utilizan unos algoritmos donde el algoritmo lo que hace es almacenar solamente el valor que va a comprimir, y luego, digamos, la posición inicial desde donde empieza un valor hasta donde termina, de tal manera que solamente se almacena el valor y el rango donde se encuentra esa información, y ya no se almacena todos los valores de ese atributo, ¿no? ¿Ok? ¿Qué más? Por acá tenemos también otros algoritmos, por ejemplo, el algoritmo de diccionario, que se puede utilizar para comprimir esa información de un column store index. Por ejemplo, podemos tener un column store index que indexa las columnas, ¿no?, el nombre de ciudad, Disney, ¿sí?, pero por ejemplo, el algoritmo de diccionario simplemente se almacena, ¿qué cosa? Se almacena la posición, y se almacena su valor nada más, ¿no? En un diccionario, primero se crea un diccionario, y luego lo que se hace es, en el índice se guardaría solamente, ¿qué cosa? Su código que está en el diccionario. Entonces, por ejemplo, en CityName nosotros podemos tener 1000 ciudades, pero de las 1000 ciudades pueden estar repetidos, puede solamente haber 10 valores únicos, ¿ok? Entonces, esos 10 valores únicos se genera un diccionario, se le pone un número, y ese número es el que se almacena dentro de la columna, dentro del índice, lo cual obviamente te ayuda, lo cual obviamente comprime muchísimo la información, ayuda a que el índice como tal se comprima muchísimo, ¿no? Luego vamos a ver, esto lo vamos a pasar porque tengo la demo que se va a ver mejor. Vamos a pasar al siguiente tema. El Column Store Index se puede combinar, que puede trabajar muy bien con Backup Restore, o sea, podemos sacar backups y podemos hacer restore de base de datos que tiene el Column Store Index, que es algo que obviamente se espera. También se puede combinar con mirroring, podemos hacer mirroring de una tabla que tiene un Column Store Index, podemos hacer los shipping de base de datos que tienen Column Store Index. Trabaja muy bien, obviamente, con SQL Server Management Studio, lo podemos administrar desde SQL Server Management Studio. La parte de administración se hace de esta herramienta sin ningún problema.
Los column store index no pueden ser combinados, por ejemplo, con compresión de página o compresión a nivel de filas, no pueden ser combinados con formatos de almacenamiento bar decimal, no puede ser combinado con replicación, por ejemplo. Eso quiere decir que yo no puedo hacer replicación de una tabla y de un column store index, y eso es algo que también está bien, a mí me parece que está bien. ¿Por qué? Porque column store index normalmente se utiliza en escenarios OLAP, o sea, en Datamar, en Data Warehouse, y en esos escenarios es casi improbable, ¿sí?, que tengamos la necesidad de replicar una tabla de un datamar hacia otro datamar. Esos tipos de soluciones no existen o no se da, en realidad no es normal que se dé un escenario de data warehouse, ¿sí? Entonces, por ese lado, yo no lo vería como una limitación, lo entendería que está bien, ¿no? ¿Qué más? No puede ser combinado con chain tracking, no puede ser combinado con chain data capture, no puede ser combinado con file stream, ¿ok? Entonces, vamos a seguir avanzando. Ya avanzando un poco con la característica del 2012, del Column Store Index del 2012, por ejemplo, en el 2012 existía solamente el Column Store, el Non-Cluster Column Store Index, el cual tenía la gran limitación de solamente ser de acceso de lectura, nada más no se podía actualizar una columna que estaba siendo indexada por un Column Store Index, o un Non-Cluster Column Store Index. ¿Qué se tenía que hacer? Pues se tenía que eliminar el índice sobre esa columna, actualizar la columna y volver a indexar, ¿no? Eso era una operación que muchas analistas era costoso y particularmente yo no le daba mucha utilidad, ¿no? En 2012 me parece que el Column Store Index llegó, pero solamente para mostrarse nada más, pero ya no lo veía como un uso real en escenarios reales. En cambio, en 2014 sí, en 2014 esto se ha mejorado, ya existe, si bien aún en 2014 se mantiene el tema de la limitación sobre los non-cluster column store index, es decir, que son los non-cluster column store index en 2014 todavía son solamente de acceso de lectura y no se puede actualizar la información sobre columnas que están siendo indexadas por non-cluster column store index, pero apareció un nuevo tipo de column store index que se llama los cluster column store index, lo cual sí te acepta que hagas una actualización en las columnas que está indexando. Ok, con eso te olvidas del tema de tener que eliminar el índice para actualizar la columna y volver a cargar información en todo el tema. Los tipos soportados de datos, básicamente en columnas que podamos indexar con column store index, todo excepto blobs, ¿sí? Todo excepto Balsa Max, Binary Max, XML, Spatial y todo el tema. La implementación es fácil, ¿sí? La implementación es bien fácil, ahí tenemos la herramienta que podemos utilizar. Vamos a la tabla, New Index, y ahí podemos ver dos opciones que se agregaban en el wizard, ¿no? ¿Cuál es el código para esto? Es facilito, ¿sí? En los códigos que nosotros ya sabemos para crear índices normales, a esos códigos le podemos agregar column store, nada más. La palabra column store es la única sentencia nueva que apareció para crear un column store, ¿sí? Puede ser un cluster, un create cluster column store index o un create non-cluster column store index, ¿sí? Algo importante que me gustaría saber, que notar acá es que cuando creamos nosotros el column store index, ¿sí?, no indicamos las columnas, ¿sí? No se indican las columnas que van a ser indexadas, porque se indexa en realidad toda la tabla con un column cluster, column store index. Pero cuando creamos un non-cluster, ¿sí?, un non-cluster column store index, ahí sí necesitamos nosotros indicar las columnas que vamos a indexar. Pero cuando es cluster, ahí no se indica, solamente se indica la tabla, nada más, no se indican columnas. Bien, la sentencia, como ya lo mostré, parecía, ¿sí?, para eliminar, para alterar el índice igualito, ¿sí? Vamos a ver acá algo rápido para ya ir terminando, que han aparecido nuevas vistas para poder ver a nivel interno, por ejemplo, el peso del índice, ver cuántos segmentos tiene el índice, ver cuántas filas existen por segmento, los tamaños por segmento, los tamaños de cada segmento de un índice cluster, por ejemplo, todo ese tipo de información. Los valores mínimos que tiene cada segmento de un índice cluster, de un índice column store cluster o no cluster, ¿sí? Todo ese tipo de información. Los diccionarios, por ejemplo, acabamos de ver, por ejemplo, qué son los diccionarios, ¿no?
todo ese tipo de información, pues se puede ver con esas nuevas vistas, ¿no? Las estadísticas, por ejemplo, de un Column Store Index, los segmentos, las páginas y todos los tamaños, los nombres, toda la información que ustedes necesitan revisar sobre el Column Store Index tiene vistas para ser utilizadas. Mejores prácticas, pues, esto es un punto muy interesante, ¿sí? Tratemos de incluir todas las columnas en los Column Store Index, ¿sí? Siempre que sea posible, ¿no? ¿Qué más? Tratar de utilizar entero, ¿sí? Entero, la columna que vamos a indexar. ¿Qué más? Evitar digamos, el uso tal vez con los AudioJoy, UnioJoy, pero esto era en 2012. Sí, pero en 2014 no hay que tener miedo para eso, ¿sí? Podemos utilizar los Joy, los UnioJoy, los AudioJoy, todos los Joy que existan o que puedan haber. ¿Sí? Algo importante es que evitemos usar strings como filtros, ¿sí? Como ya lo acabo de mencionar, que se trate de ser enteros. ¿Qué más? Poner Column Store Index sobre tablas que son realmente grandes. ¿Sí? No pongamos este tipo de índices sobre tablas que son medianas o que se pueden de alguna manera mejorar con solamente creando los índices normales. ¿Sí? Y siempre limitémonos el uso de los Column Store Index para entornos de BI, entornos de OLAP. Es ahí donde es el escenario perfecto para este tipo de, digamos, para este índice, ¿sí? Para el entorno LTP, transaccional y todo el tema, pues nosotros ya tenemos los índices normales y con eso es suficiente, ¿no? Porque es otro escenario y la optimización es diferente. Pero digamos, para el mundo BI, para el mundo OLAP, Data Mart, Data Warehouse, pues ahí sería al revés, ¿no? Utilicemos más los Column Store Index en tablas que son grandes. Vamos a pasar a la demo, ¿sí? Vamos a pasar a la demo. Rápido, una demo de 7 minutos, porque tengo aproximadamente 7 minutos. No sé si pueden ver acá la pantalla, pero vamos a mostrarles por acá algo rápido para que ustedes puedan ver. Me interesa mucho este tema. Vamos a ver por acá. A ver, vamos a ver. No sé si pueden ver ahí. Me comenta si se puede ver. Vamos a ver. En este momento, pues sí. ¿Se puede ver? Sí, estamos viendo tu pantalla en este momento. ¿Ya se puede ver el código? ¿Perfecto o no? Sí, estamos viendo el código ahí. No hay ningún problema. Creating table for column store index. Y ahí se ve más, ¿no? Después un poco más grande. Se puede ver mejor todavía. Bien, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo tengo preparado una base de datos cargada con información. Lo que he hecho es, ustedes mismos también pueden probarlo con el Adventure World normal, ¿sí? El Adventure World normal. Ahí van a encontrar ustedes una tabla, Sales Order Details, ¿ok? Esta tabla tiene más o menos 160.000 filas, pero lo que yo he hecho es hacer una copia de esta tabla y duplicar la información en otra tabla, ¿sí? En una tabla que se llama tiene este nombre, Sales Order Detail CS, -CS, de Column Store. ¿Ok? Ahí he cargado 400 veces esta información, ¿sí? Y más o menos me ha generado un valor de 48 millones de filas que tiene esta tabla, ¿sí? O sea, la tabla que yo voy a utilizar para prueba, para mostrar este índice, tiene aproximadamente 48 millones, es un poco más de 48 millones de filas. En realidad es poco, ¿sí? Es poco, pero espero que sea suficiente para la demo. ¿Sí? ¿Qué más? Por ejemplo, ya que tengo acá esta tabla con 48 millones, vamos a pasar a ver cómo se puede crear un Column Store, un non-cluster Column Store Index. Ahí está, Create Non-Cluster Column Store Index, ¿no? El nombre del índice sobre esta tabla, ¿no? Sobre la tabla que está ahí. Y le estoy indicando, por ejemplo, en este caso, sí, la columna, ¿no? Porque es un non-cluster Column Store Index. Esta creación me ha tomado más o menos 41 segundos. Obviamente que ya está creada, ¿sí? 41 segundos. ¿Sí? Ya está creada, me ha tomado 41 segundos. ¿Cómo se elimina este índice? Es fácil, acá tienen las sentencias. Normal, no hay nada, cosa de otro mundo. Se elimina rapidísimo. Eso sí, la eliminación, por ejemplo, de índices non-cluster es muchísimo más rápido que cuando se elimina, por ejemplo, un índice normal. O sea, todo en Column Store Index, todas las operaciones asociadas a un índice para un Column Store Index es mucho más rápido que los índices que nosotros regulares, los índices normales que nosotros conocemos, ¿no? Bien, ¿cómo se crea un
cluster column store index, el nuevo tipo de índice column store, así, ¿no? No es fácil, ¿no? El nombre del índice y la tabla. Acá ya nos indica columna, solamente la tabla, porque te indexa todo. ¿Cómo se elimina? Igual. Bien, obviamente por tema de tiempo no lo voy a estar ejecutando, ¿sí? Porque ya de alguna forma ya están también creados sus índices. Lo que voy a mostrar es básicamente los tiempos que se toman ejecutar unos queries utilizando estos índices y utilizando los índices normales. Lo que he hecho para mostrar lo siguiente es, si bien es cierto, ya tengo una tabla CS, he creado varias copias de esta misma tabla, ¿sí? Una copia de esta misma tabla, la misma cantidad de columnas, la misma cantidad de información, pero una tabla vacía, por ejemplo, que no tiene ningún tipo de índice. Este sales, order detail, no IX, es una tabla con 48 millones de filas, pero no tiene algún índice, no tiene ningún índice, ¿ok? Esta tabla que está acá, el IX solamente tiene un índice cluster, normal, un índice regular normal, no es un column store, es un índice normal. Esta tabla, el NCS, tiene un índice non-cluster column store, ¿sí? Un non-cluster column store index. Entonces, esta tabla de acá, el CS, tiene un cluster column store index, un non-cluster column store index, esta tabla no tiene nada y esta tabla tiene digamos, un índice normal. Bien, lo que voy a pasar a continuación a mostrar es lo siguiente. Por ejemplo, la operación, esa operación típica que se pueda dar, nosotros que podamos originar en un entorno BI, ¿sí? De sumarización. Por ejemplo, una tabla que tiene un índice normal, que puede estar indexado en este caso por Product ID, lo ejecuto, y aproximadamente se toma 10 minutos, ¿sí? 10 minutos. Pero si yo ejecuto esta operación, en una operación, digamos una tabla que no tiene ningún índice, puede bajar, por ejemplo, que no tiene ningún índice, puede bajar a un minuto, ¿sí? A un minuto. Pero si yo ejecuto este query, por ejemplo, digamos, que está indexado con un non-cluster column store index, ¿sí? Con un non-cluster column store index, me va a tomar 4 segundos. Y si yo hago lo mismo, pero con un cluster column store index, esto es instantáneo, ¿sí? Yo voy a ejecutar este query, por ejemplo, vamos a ver, el primer query. Obviamente que esto no va a terminar, esto se va a demorar como 10 minutos, ¿ok? Como 10 minutos, es más, yo lo voy a cancelar, y vamos a ver si es que da el tiempo, lo voy a dejar acá ejecutándose, ¿sí? Ahí, lo vaya ejecutando, para ver cuánto se demora. Esta operación, por ejemplo, como les dije, en una tabla vacía que no tiene ningún índice, toma más o menos 60 segundos. Pero no voy a ejecutar eso, voy a ejecutar esto de acá. Por ejemplo, esta de acá. ¿Sí? Esta tabla que tiene un cluster column store index. ¿Han visto? 2 segundos. Solamente se toma 2 segundos nada más. Es más, yo estoy ignorando el índice. A ver, vamos a ver acá. Vamos a ver acá. Vamos a ver el plan de ejecución, por ejemplo, de este query. Nos olvidamos de la siguiente línea de código, nos olvidamos de esto, ¿sí? Por ahora. Esta tabla obviamente tiene un non-cluster column store index. Nosotros agarramos y vemos el tema, por ejemplo, del plan de ejecución, ¿sí? Y vamos a ver acá un column store index, ¿sí? Vamos a ver el costo del IO, el costo del disco 0.1, ¿no? 0.1. ¿Ok? Acá vamos a ver, por ejemplo, que se está ejecutando en qué modo. El modo de ejecución, batch, ¿no? Estimate Execution Mode, batch. Se va a ejecutar con ese modo. El costo 0.1. Entonces acá vamos a ver también cuál es el nombre del non-cluster index, non-cluster column store index que se está utilizando, ¿no? Vamos a ver ahí, es justamente el non-cluster que habíamos creado, ¿ok? Y vamos a ver, ¿no? Lo ejecutamos nuevamente, ¿no? Y eso nos debe devolver las filas que hemos estado utilizadas, ¿no? En este caso se demoró 8 segundos. ¿Sí? En este caso, a veces se puede demorar 2 o 3 segundos, puede variar. Recordemos que tenemos acá una operación muy pesada que está ejecutándose y esto es una máquina virtual. Ahora, ¿qué pasa si nosotros por X motivos queremos no queremos que nuestro query utilice ese column store index? Podemos utilizar este hint, ¿no? Este hint para evitar
que este query utilice el column store index que esté creado en esa tabla, ¿sí? Y con esto prácticamente no va a utilizar ese índice. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a generar el plan de ejecución y vamos a ver qué decide el motor. El motor va a decidir no utilizar. Vamos a ver acá un índice scan, ¿ok? Estamos viendo acá el índice scan. Por lo tanto, el motor no va a utilizar el column store index que hemos creado. Entonces, esta hint sirve para eso, ¿no? Para ignorar el uso de un índice. También existe para forzar el uso de un column store index. No está acá en la demo, pero existe también, ¿sí? Después tema del tiempo no lo vamos a poder mostrar tal vez, pero ahí está. Ahora, ¿qué más? Algo importante, tal vez no lo dije en la parte de la presentación, pero solamente podemos crear un índice column store por tabla. No podemos crear varios índices column store por tabla, ¿ok? Ya sea cluster o no cluster, pero en fin y al cabo solamente un column store index. Bien, ¿qué más? Ojo, es importante que se sepa acá algo importante, ¿sí? Valga la redundancia. Acá yo tengo la tabla que tiene un non-cluster column store index, pero este índice cuando es creado tiene que ser bajo ciertos parámetros, ¿sí? ¿A qué me refiero con parámetros? O digamos bajo ciertos criterios. Cuando nosotros indexamos tenemos que saber indexar, no vamos a indexar por indexar nada más. Entonces, cuando nosotros indexamos, por ejemplo, un tipo de operación como esta que ven acá, nos vamos a dar cuenta que estamos haciendo una sumarización de estas dos columnas, ¿sí? Del unit price y del order quantity. Entonces, lo que tenemos que hacer es colocar estas dos columnas primero, ¿sí? En el índice, non-cluster column store. Primero eso, y luego colocar lo que vaya en el group by, ¿sí? Si nosotros no colocamos estas tres columnas, ¿sí? No colocamos estas tres columnas para crear el non-cluster column store index, va a estar en todo caso mal creado el índice y el motor va a decidir no utilizar el non-cluster column store index y va a seguir utilizando lo que encuentre a nivel de tabla, ¿no? Entonces es importante saber crear un column store index, ¿sí? Para que el motor lo utilice, si no, no se va a utilizar. Entonces yo acá, la demo se está utilizando porque obviamente lo he creado adecuadamente. Entonces eso es algo que tienen que tener en cuenta. Y bueno, finalmente vamos a ver, la parte de la última parte acá, ya para terminar, la utilización del índice Cluster Column Store, ¿sí? Esa es la tabla que tiene Cluster Column Store Index. Y vamos a ver, por ejemplo, que aquí, cuando se toma. ¿Sí? Ahí, por ejemplo, en la primera ejecución, y lo que se está haciendo es leyendo del disco toda la información y se carga a memoria, ¿no? En este caso, me ha tomado 11 segundos, pero si yo vuelvo a ejecutarlo, esto me va a tomar muchísimo menos tiempo. Voy a cancelar lo que está acá. Acá ya vimos, por ejemplo, que la operación anterior, ¿no? En la tabla normal, con un índice cluster, está por más o menos 5 minutos. Esto va a tomar muchísimo tiempo, lo voy a cancelar, ¿sí? Para que no me afecte la parte de la prueba acá. ¿Listo? Por ejemplo acá, 21 segundos, pero eso es falso. Vamos a ejecutar de nuevo. Ahora sí. ¿Sí? Ven que es instantáneo la ejecución, es rapidísimo la ejecución. Se estaba demorando a veces 3, 4 segundos porque yo tenía al otro lado, tenía ejecutando una operación muy pesada sobre una tabla normal con un cluster que es básicamente es una lectura por filas, por row restore, y eso es muy pesado y como es una máquina virtual, pues entenderá que hay que tener cuidado con eso. Digamos un servidor normal, pues eso no hay que tener en cuenta, ¿no? Porque puedes tener, puedes tener ejecutando muchas operaciones en línea. Bien, esto ya vimos que es instantáneo, lo cual no sucede con índices normales, ¿no? Ahora que yo tengo finalmente un query para consultar, por ejemplo, información de interna, metadata de este tipo de índice, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, el nombre de la columna, podemos ver los segmentos, valores mínimos, valores máximos. Por ejemplo, podemos ver los tamaños por segmento, ¿sí? Para este índice. ¿Qué más? Y finalmente, quiero ver esto. Voy a ver un historial, ¿sí? De los tamaños, en todo caso, información de los tamaños de cada índice. Y con esto termino, ¿sí? Me dan un minuto y termino con esto. Vamos a ver, por ejemplo, que acá tengo listado en la parte izquierda el nombre de las tablas
los índices que han sido creados por tablas y los tamaños de las tablas. Por ejemplo, la tabla que no tiene ningún índice, es la que está acá abajo, pesa 4.679 megabytes, ¿no? Esa es la tabla vacía, sin ningún índice. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo le coloco un índice cluster, que es esta de acá? ¿Qué pasa? Se ha aumentado el tamaño, ¿no? Ha aumentado en 300 megas el tamaño, porque le he puesto un índice cluster. Si yo le pongo, por ejemplo, un índice cluster normal, ahora estoy hablando, un índice cluster normal le he puesto y aumentan en 300 megas. Si yo le pongo un índice no cluster normal, regular, obviamente esto no va a aumentar 300 megas, va a aumentar muchísimo, va a aumentar 1 giga o 2 gigas tal vez sobre ese tamaño, ¿sí? Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando yo he creado sobre esta tabla, ¿no? Esta tabla, por ejemplo, la misma tabla con la misma información, he creado un cluster column store index. ¿Qué ha pasado? El tamaño de la tabla se ha reducido a 457 megabytes. ¿Sí? Originalmente, la tabla vacía, ¿cuánto es? 4.679, ¿no? Casi 5 gigas. Y acá ven que se ha reducido a casi 500, no, bueno, 450 megabytes. ¿Ok? Entonces la reducción es bastante. O sea, no solo van a ganar velocidad y todo el tema, sino van a ganar mucho ahorro de espacio. Ahora, yo tengo, por ejemplo, acá, los otros índices que se han creado, ¿no? Con los non-cluster, column store index. ¿Qué pasa? Acá yo tengo la tabla original, ¿sí? La tabla original, que es el mismo tamaño que vemos acá, pero su índice, el non-cluster column store, que ya es un objeto independiente, pesa ¿cuánto? 81 megas, ¿sí? 85 megas, ¿sí? Como pueden ver acá, se reduce mucho el espacio de la tabla y mucho también se reduce los tamaños de los índices non-cluster column store, ¿okay? Cosa que no pasa con el modelo tradicional que tenemos hoy en día, ¿no? Pero, bueno, eso ha sido todo, pero no se olviden de que este tipo de índice tiene su escenario de uso, señores. Sí, este tipo de índice lo tenemos que utilizar en ambientes BI, en Datamar, en Data Warehouse, y hay que utilizarlo responsablemente. ¿Sí? No podemos utilizarlo esto tal vez en escenarios OLAP. Por ahí, que tal vez una tabla pesada, 1 o 2, por ahí 2 column store index, por ahí, ¿no? Pero no más que eso. Este column store index nos ayuda muchísimo a ahorrar espacio, mejorar el rendimiento, todo tipo de cosas, pero en escenarios OLAP, en escenarios BI, donde ya no, tal vez ya no tengamos más opción de optimización que vengamos haciendo con los índices normales, ¿no? Pero después, en ambientes OLTP, pues nosotros podemos optimizar muy bien un ambiente sabiendo indexar con los índices normales, ¿ok? Entonces cada cosa tiene su uso. Muy bien, eso ha sido todo, espero que les haya gustado, no se desconecten. Vamos a estar en línea con los siguientes webcasts. Gracias a todos. No sé si tienen consultas, si no estaremos terminando. Y ahí tienen mi Twitter. Creo que en la parte principal empezamos el Twitter. Pueden seguir o el correo también que me pueden escribir. Gracias a todos. Eso ha sido todo. Esperamos consultas. Percy, muchas gracias por tu presentación. No sé si alguno de nuestros asistentes tenga alguna consulta para Percy en este momento, o si no, nuevamente te agradezco tu presentación.